Bien, ¿qué le vamos a hacer? Son tiempos urgentes, son tiempos difíciles. Eh, la idea es hacer un conjunto de videos relativamente cortos para reencaminarnos a las clases de debates periodísticos, cuyo nombre real debería ser Periodismo y Sociedad o Información y Sociedad, tal como hemos insistido a lo largo del semestre. Estos videos nos van a ayudar a ponernos al día en caso de que retomemos las clases más tarde que temprano. Eh, Me interesa hacer este video como un recorderis de lo que habíamos trabajado y avanzado hasta ahora. Mm, y empecemos con decir que el curso tenía un conjunto de premisas que vale la pena recordar. La primera premisa eh, tenía que ver con esta idea de que hay más comunicación que comunicación humana, hay más comunicación humana que comunicación instituida ritualizada o formalizada, y hay más comunicación instituida formalizada que comunicación instituida pública, y hay más comunicación instituida pública que medios de comunicación, y de los medios de comunicación existentes, solo algunos son medios de comunicación social de masas industriales, y respecto a esos medios de comunicación social de masas industriales, solo algunos son periodismo, y respecto al gran campo de producción o práctica social que llamamos periodismo, solo algunas formas son periodismo informativo. ¿Por qué nos interesaba este conjunto, esta premisa preliminar? Porque necesitamos subrayar la idea de que para pensar el periodismo informativo, la práctica periodística, tenemos que asumir dos cosas. Por un lado, que hay un largo pasado del periodismo, y que ese largo pasado no es solo pasado, que ese largo pasado está influyendo, constituyendo, relacionándose conflictivamente con el periodismo hoy. Y adicionalmente, hay un largo porvenir del periodismo, hay un más allá del periodismo. Justamente relaciones en más allá del periodismo posible es que podemos hacer críticas, podemos ver las limitaciones, podemos ver las promesas del periodismo actual. Por eso nos interesa esta primera premisa, para ver el pasado del periodismo, que no es un pasado muerto, sigue vivo, ¿no? Que se expresa en una enorme diversidad de formas de comunicación pública, que solemos llamar cultura, cultura popular, culturas en general, y nos interesa también ver ese pasado en relación a síntomas de que en el periodismo actual se está forjando el futuro o el porvenir del periodismo. Esta premisa tiene varios desarrollos. Si les interesa ver videos detallando y complicando un poco esta premisa, pueden verla en este sitio. Se desarrolla y se especifica un poco esta idea de comunicación es mucho. Lo que entendemos por comunicación es una enorme diversidad de, de prácticas, ¿no? Que no son solo prácticas humanas. Y si nos interesa, de alguna manera, especificar la segunda parte de esta premisa, comunicación instituida, que llamamos comunicación instituida y comunicación humana, estas dos ideas, podemos ver en detalle un video de unos 13 minutos donde le meto el diente un poco a esta segunda idea. Respecto a los otros aspectos de esta premisa preliminar, la comunicación instituida pública, medios de comunicación social de masas y periodismo, de eso va a tratar esta presentación de alguna manera. Entonces tenemos una primera premisa, que es esta. Hay más comunicación que comunicación humana, más comunicación humana que comunicación instituida. Hay más comunicación instituida que comunicación instituida pública.
porque hay mucha comunicación instituida que es privada, personal, íntima, etcétera, etcétera. No toda es pública. Y hay más comunicación instituida pública que medios de comunicación, y hay más medios de comunicación que medios de comunicación de masas industriales, y hay más medios de comunicación de masas industriales que periodismo. Segunda premisa, ¿no? En esta segunda premisa me interesa presentar, digamos, el largo tiempo, esta idea anterior, pero dispuesto en el largo tiempo histórico. Y estamos indicando que este largo tiempo histórico, todo este largo tiempo histórico, vamos a llamar modernidad. No modernidad siglo XIX, no. Una larga modernidad que empieza en el siglo XIII. Hay varios autores que están enfatizando esta idea, y más adelante en las clases formales podremos retomar en qué sentido uno puede hablar de una modernidad desde el siglo XIII. Lo interesante de esta disposición lineal en el tiempo de lo que quiero mencionar es lo siguiente. Hay unos hitos claves en la historia del periodismo como forma particular de la historia de la comunicación de masas. Un primer hito fundamental tiene que ver con que aquí, 1450, ¿no?, surge la imprenta, que es un evento clave, ¿no? Es un síntoma de la industrialización de las formas de comunicación pública, ¿no? Es la relevancia de la imprenta, pero solo se incorpora la imprenta a la producción periodística, ¿no?, 150 años después, en 1609. Entonces, segundo hito. Vamos a ponerle ese hito, un colorcito azul, azul patrio. Un segundo hito clave. Y hacia mediados de 1700 hasta hoy, en la actualidad, asistimos a procesos de industrialización del periodismo. A todo esto, desde 1600 a 2100, a todo ese periodo le podemos llamar periodismo moderno. Todo esto. Y, sin embargo, vamos a llamarle periodismo actual o contemporáneo, o un periodo particular de esta historia. El que va de 1830 a la actualidad. Algo pasó, y eso nos interesa mencionarlo a continuación. Algo pasó entre 1830 y la actualidad, ¿no?, que nos permite distinguir entre los periodismos o protoperiodismos modernos y los periodismos contemporáneos o actuales, ¿no? Y eso que pasó entre 1830 y la actualidad, realmente no hasta la actualidad, hasta más o menos la segunda mitad del siglo XX, es que el periodismo se hizo tan fuerte que se autonomizó de las formas heredadas de comunicación pública. Eso queremos presentarlo, lo queremos presentar en el curso. Vamos a ver esta misma idea expresada gráficamente de esta manera, ¿no?
Esa es la segunda premisa. Hubo entre el siglo XIII y el siglo XVII formas de periodismo o protoperiodismo que estaban conectadas con las formas heredadas de comunicación pública u otras formas de comunicación instituidas públicas en las sociedades modernas, las pequeñas sociedades modernas. El periodismo aquí tiene un peso marginal respecto a esas otras formas de comunicación pública que permiten vehicular información y entretenimiento. La fuerza, digamos, de las dinámicas de comunicación pública no reside en el periodismo, sino en esas otras, en otras formas instituidas de comunicación pública de ideas, información, entretenimiento y poder. Después, hacia el siglo XVII, comienza a industrializarse el periodismo, hasta alcanzar una enorme fuerza como práctica social y, por eso en el gráfico, autonomizarse, por eso esta línea negra, autonomizarse de las formas heredadas de comunicación pública. Se vuelve la forma más fuerte de comunicación pública, el modo por excelencia de la comunicación pública, ¿no? Y finalmente, desde la segunda mitad del siglo XX, hay una crisis del periodismo informativo que se solía llamarse el periodismo. Hay una crisis robusta del periodismo informativo, ¿no?, que termina cuajando en lo que hemos denominado postperiodismos. Algunos de esos postperiodismos lo que hacen es volver a las formas heredadas de comunicación pública, ¿no? Periodismo directo, periodismo de entretenimiento. Miren, por eso no hay una línea demarcatoria fuerte respecto a este trasfondo verdoso que son las formas heredadas de comunicación pública. Y hay otros postperiodismos que lo que hacen es radicalizar o extremar las promesas del periodismo informativo existente. Se le llamamos periodismo superaciones internas del periodismo. Periodismos que no abandonan el canon, sino que lo profundizan y lo radicalizan. A esas dos formas de superación interna del periodismo o postperiodismo le llamamos periodismo de investigación y análisis por un lado, por el otro lado periodismo experimental, el nuevo periodismo literario por otro lado. Entonces hay un estallido de periodismo después de la crisis de la segunda mitad del siglo XX, fundamentalmente. Esa es la segunda premisa de este curso que queríamos recordar. Y una última premisa de este curso tiene que ver con esta idea. Vamos a poner al trabajo humano como fundamento de todo. Digamos, no vamos a poner... vamos a poner a la historia del trabajo humano y las capacidades humanas de coordinar, compartir y cooperar para producción, para producirlo todo, como el fundamento de las transformaciones y cambios del periodismo. Esa idea se expresa en que el trabajo humano produce medios de comunicación, lenguajes, produce, por otro lado, arte, experiencia estética y expresiva, produce técnica, conjuntos de procedimientos, tecnologías, modo de operar, produce saberes codificados, ciencia, saberes expertos, juego, deportes, competencias, actividades agonistas y cooperativas. Es decir, una misma práctica, cualquiera, ustedes pueden elegir cualquier práctica humana y esa práctica humana puede ser vista, puede verse, puede ser releída en clave de medios de comunicación, los lenguajes que produce, puede ser vista y recreada como arte, puede ser vista y recreada como un conjunto de técnicas y puede ser vista, recreada como un conjunto de saberes expertos codificados o como juego. Esa tercera es la premisa del curso. Ahí terminamos esta introducción y este recorderis.